Castillo y los acompaño hasta las 2 en este programa que pretende estar con ustedes mientras se preparan para almorzar con la familia. Qué difíciles son las personas que tienen complejo de superioridad. Normalmente son despectivas con el otro, se sienten la última Coca-Cola del desierto, sienten que pueden maltratar a alguien que no está de acuerdo con ellos. Vemos comportamientos de ese tipo todo el día en redes sociales, sobre todo cuando llegan a extremos en que terminan insultando al prójimo. Estamos con el psicólogo educativo Luis Basadre para analizar este rasgo de personalidad que en realidad se incuba desde la infancia y para ver cómo podemos hacer para no caer en ese tipo de comportamientos. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a las personas que nos están siguiendo también. Ayúdanos a definir el complejo de superioridad, ¿en qué consiste? Bien, el complejo de superioridad puede ser esa postura que asumen muchas personas de sentirse que están por encima del resto, ¿no? Que sus derechos, sus deseos tienen que ser aceptados por los demás y que generalmente no muestran mucha empatía por lo que puedan estar generando en los otros. Entonces es como la cultura combi, de alguna manera, ¿no? Arrasan, pasan por encima de los demás simplemente porque lo que prima es lo que ellos quieren, desean y necesitan que se haga, ¿no? A veces hay, me imagino, ciertos rasgos que hacen que ese sentimiento de superioridad sea más extremo. Por ejemplo, en un país muy racista, pertenecer a uno u otro grupo, ¿no? Como pasa en el Perú, ¿no es cierto? A uno u otro grupo social. Si tienes más dinero, por ejemplo, ¿no? O, no sé, el carro más grande, ¿no? Sí, o sea, el Perú tenemos un grave problema en nuestra sociedad, ¿no? Nos independizamos de España, pero el tema racial nos siguió marcando hasta el día de hoy. Así es. Y esa idea de que existe una raza superior a la otra o que un estatus social te da ciertos beneficios sobre los otros está muy presente en nuestra cultura. Y creo lo escuchado a Mario Vargas Llosa, es decir, ese tema de que en el Perú el tema de la discriminación, ¿no? Se mama desde la teta materna, ¿no? Así es. Así y es un problema muy serio en nuestra sociedad. Ahora de repente se hace más evidente porque aparecen estos casos donde a través de comportamientos agresivos, violentos, ¿no? Se detonan y la sociedad reacciona. Pero está presente en el día a día constantemente, ¿no? Y de formas muy sutiles. Entonces, no solamente debemos estar atentos a estas reacciones que aparecen como la del metropolitano o la chica de las redes sociales, ¿no? Sino en lo que hacemos en el día a día que va alimentando esta sensación de superioridad, de que un grupo de peruanos somos superiores a los otros, sea por nuestra educación, por nuestro color de piel, por nuestro poder económico, por lo que sea, ¿no? Por el lugar donde hemos nacido, Exacto. ¿no es cierto? Si somos limeños o somos del interior del país. Exacto. Y me imagino que además en contextos como los que estamos viviendo ahora, es verdad que en el Perú no tanto, pero que no somos inmunes a lo que ocurre en el mundo. En el Perú también tenemos gobernantes de esa naturaleza. Acá hay gobernantes que tienden a exacerbar esas diferencias. Clarísimo lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un gobierno que les ha dicho a los americanos somos mejores que todos los demás, ¿no es cierto? Sí. Y hay una actitud agresiva de algunos contra los migrantes. ¿El entorno social también colabora con esto? Sí, claro. El entorno, a la final el entorno nos predispone a determinados tipos de comportamientos, ¿no? Y de hecho, incluso este tema de la discriminación puede haber tenido hasta una función de mantener un orden en el sistema social, ¿no? O sea, fue durante años el mejor guachimán para que cada quien se mantenga en su lugar, digamos. Pero al romperse eso, o sea, no pierde sentido. Y sí es cierto que hay todo un discurso desde la política, también acá en el Perú, que saca beneficio, ¿no? De generar estas desigualdades o de alimentar estas desigualdades, ¿no? Lo hemos visto en la última campaña política del Perú. Así es. Y el problema es que en qué se termina traduciendo eso que te ayuda a ganar votos después, ¿qué haces con una población con
con una parte que se cree mejor que otra. Luis, vamos a una pausa y volvemos para seguir con el psicólogo educativo Luis Basadre sobre este complejo de superioridad que vemos a veces reflejados en comportamientos que son antisociales y que terminan denigrando al otro. Gente que se cree superior, que se cree con derecho de pisotear, que se cree con derecho de insultar. Luis, en la crianza se puede prevenir este tipo de personalidades. ¿Qué factores son los que se juntan para que alguien finalmente se crea la última Coca-Cola del desierto? Sí, yo creo que es muy importante el trabajo que hacemos en la familia, ¿no? Primero, hay que enseñarle a nuestros hijos desde muy temprana edad que no todo lo que desean se les puede cumplir, ¿no? Que tienen que ser empáticos y ponerse en el lugar de los otros. Entonces, muchas veces sobreprotegemos a nuestros hijos, les facilitamos las cosas y no los ayudamos a entender el mundo en el que van a vivir cuando sean adultos, ¿no? Entonces es muy, muy importante el trabajo que se hace en educación, tanto en la educación de la familia como en la educación que también se hace desde la sociedad, ¿no? Creo que algo que tenemos que repensar los peruanos es qué tipo de ciudadano o qué tipo de peruano queremos y cómo lo vamos a lograr desde la educación. Mientras que nuestra educación sea un sistema en el que se excluye y solamente se encuentran los iguales, va a ser muy difícil que nuestros chicos, si no tienen algunas experiencias de acercamiento al diferente, lo reconozcan como otra persona válida, con derechos, ¿no? Que puede ser que por situaciones sociales tengan algunas diferencias, pero que en lo humano son exactamente iguales, ¿no? Que los derechos y los valores que tienen como personas, eso es el mismo para todos. Y que vivir en tal o cual distrito no te hace mejor ni peor, ¿no es cierto? Que Y que tener o no tener auto no te hace mejor ni peor. Exacto, ¿no? Que la pobreza no significa peligro. Así es. ¿No? Que la riqueza tampoco significa ser excluyente o maltratador. Entonces, porque una época yo trabajaba en un colegio que quedaba por yerbateros. Y algo que trabajaba mucho con estos chicos es, claro, de repente mi forma, mi entonación de hablarles hacía evidente que no era de la zona. Entonces me costó mucho ganármelos, ¿no? Porque ya eras... Porque te percibían ajeno. Exacto, ¿no? Pero era eso, conversar con ellos, cómo a las finales puede haber un prejuicio de un lado y del otro. Por supuesto. ¿No? Le tememos a la diferencia, Exacto. ¿no es cierto? Y cuando hay diferencia, y los seres humanos somos por definición distintos, ¿no? Tenemos distintas características, distinta personalidad, distinta condición, distinta situación económica, y no parece que estamos en tiempos en los que la diferencia sea algo deseable, ¿no? No, exacto. Es como que solamente queremos estar con el igual. Y el mundo de la computadora refuerza eso en los chicos, ¿no? Porque el algoritmo siempre te va a terminar mandando mensajes de lo que sabe que te gusta, de lo que sabe que va afín con tu opinión. Entonces, encontrarte con el diferente se empieza a ser más difícil todavía, ¿no? Ahora hemos hablado de una persona con complejo de superioridad que puede estar influida por un ambiente que le da todo y que lo hace creer mejor. ¿Qué pasa con chicos que tienen, por ejemplo, muy baja autoestima, un padre maltratador que nunca les reconoce nada y que llegan al colegio y se sienten superiores y chancan a todos los demás? ¿Eso también puede influir la baja autoestima, digamos? Sí, claro, puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? Como compensar esa baja autoestima a través de una actitud más bien como avasalladora, ¿no? Y por otro lado, el tema ahí surge también un poco enganchado con el tema del bullying, ¿no? Generalmente quien es maltratado va a maltratar, ¿no? Y va a buscar a alguien que se encuentre en desventaja, ¿no? Para poder ejercer algún tipo de maltrato sobre esa persona o ese grupo. ¿No? ¿Y cuáles son los mecanismos para corregir esos comportamientos? Para corregir los comportamientos de sentirse superior, ¿no? de ser un discriminador, de ser una persona que no empatiza con su entorno, ¿no? Ya. Yo creo que es bien importante estar atentos. Nuestros hijos, cuando nuestros hijos empiezan a relacionarse con el otro, tiene que haber como un equilibrio entre su liderazgo, ¿no? Y su tolerancia a las necesidades del otro. Entonces, estar muy atentos a si nuestros hijos saben en el juego respetar al compañero, al amigo, al hermano, al primo, ¿no? Si no se rompe ese equilibrio entre lo que necesito, ¿no? Y lo que
tengo que respetar de la otra persona. Y a veces los papás no estamos muy atentos a eso y terminamos reforzando por este asunto también de que quiero que mi hijo sea el líder. El pánico a que termine siendo de repente, entre comillas, el Lorna, hace que reforcemos comportamientos que terminan siendo agresivos, violentos, que no desarrollan habilidades sociales, ¿no? Y que lo que van a generar es una persona que por ahí puede tener muchos talentos, pero que no tiene las habilidades para tratar con el otro, para convivir con el otro, para respetar las necesidades del otro. Entonces va a ser muy difícil que esos recursos o esos dones que tiene, ¿no? Los pueda poner al servicio de los demás porque no tiene habilidades sociales. Y hay, creo que, cierta crisis en la educación, en cierta educación sobre todo, de la que los profesores se quejan mucho. Luis, aprovecho tu experiencia de trabajo en colegios. Hay esta frasecita de con quién crees que estás hablando, tú no sabes con quién te has metido, quién soy yo. Muchos padres llaman al colegio a desautorizar a los profesores y a los directores porque le ponen un castigo a su hijo, porque le ponen 0,8 en el examen que hizo mal, que te has creído, que por qué le pones esa nota a mi hijo. Me imagino que ese debe ser el peor mensaje que se le puede dar a una criatura, ¿no? Claro, porque los papás no se dan cuenta que el mejor aliado que tienes para educar a tu hijo es el colegio. ¿No? Que si tú rompes esa alianza educativa, eso es un boomerang. Te va a regresar a ti el desautorizar a la escuela. Las piedras que tiras al profesor, a las finales te las estás tirando a ti. Entonces, hoy en día tenemos un gran problema en los colegios. Es el sindicato de padres de familia, como yo digo. ¿No? El sindicato de padres de familia reaccionan, ¿no? Y hacen alianzas con sus hijos en situaciones en las que no deberían tener esa alianza y que están boicoteando de alguna forma la educación y el futuro y hasta la salud emocional de los chicos. Tú tienes chicos en el colegio que saben perfectamente que llaman por teléfono a su papá o a su mamá y la tiene gritando en la secretaría del colegio a la media hora. Pero eso es criar un monstruo. Exacto. Porque estamos criando además una persona que no solo se siente superior, sino que no va a respetar ningún tipo de autoridad, ¿no? Exacto. Y es un monstruo que, claro, el colegio se lo va a soplar 12 años, pero la familia se lo va a soplar el resto de su vida. ¿No? Y después, cuando ese chico crece y ya no hace rabietas de niño o de adolescente, ahí empiezan a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Simplemente que boicoteaste a tu mejor aliado, que era el colegio, desautorizaste a los docentes, entonces el chico creció pensando que en el sistema existía la impunidad. Y encima tenemos un marco legal, lamentablemente en educación, que de alguna manera sí le refuerza al chico esta idea de que puedo hacer lo que sea, puedo cometer cualquier falta y existe una impunidad. Porque no los puedes votar. No. Eso a mí me parece terrible. Cuando yo estaba en el colegio existía la expulsión, existía el irte a tu casa una semana, existía si haces tantas faltas, ¿no? Recibes un castigo de tal magnitud y bueno, con eso vivíamos. No nos pasó nada grave, ¿no? No. Y además porque hay una consecuencia, tiene que haber una consecuencia, tus conductas tienen que tener una consecuencia. A mí no me parece casualidad que los gobiernos más corruptos de nuestra historia hayan generado este tipo de leyes en la educación, ¿no? Y que lo que están promocionando es una generación de jóvenes que van a salir al mundo del adulto pensando que pueden hacer lo que les dé la gana, que pueden tratar a la gente como les da la gana y que hay impunidad. Y encima, como tenemos una educación pública que todavía no es de calidad, hay muy buenos colegios nacionales, pero no son todos, ¿no es cierto? Hay una proliferación de escuelas privadas en Lima, por ejemplo, son muchísimas, y hay esta idea de los padres de, porque yo pago, tú tratas a mi hijo como yo digo. Yo he llegado a leer en algún chat de padres a alguien que ponía, nosotros somos clientes, y yo puse, ¿cliente? No somos clientes, somos padres de familia, ¿no? No es una relación de cliente-proveedor la que estableces con un colegio, ¿no? Claro, es que yo creo que ahí la distorsión se dio cuando se empezó a ver la educación como una empresa. Entonces, es cierto, das un servicio educativo, pero no es como un restaurante, ¿no es cierto? Donde yo voy, me siento, pago y que el plato o la comida llegue buena no depende de mí, depende del chef, depende de la organización del restaurante. En un colegio, que mi hijo obtenga la formación que yo deseo, sí depende de mí.
Sí depende de mí. Tengo que sentarme en esa mesa con los docentes o que trabajar con el colegio para que el producto final sea el esperado. Entonces, ¿tengo derechos? Sí, pero tengo obligaciones como padre de familia que cumplir. Y además el profesor no se dedica únicamente a darte el contenido para que el chico aprenda, no sé, las capitales del mundo. No, forma al chico. Y eso Exacto. va mucho más allá de una transacción económica, ¿no? Sí. Ahora, este asunto de las dificultades que estás teniendo para formar chicos se empieza a ver en los chicos que llegan a la universidad. Ujú, exactamente. Y muchos papás quieren tener ese mismo comportamiento que han mantenido durante años en el colegio Y ya no se puede. y no se Ya puede. no se puede, los chicos se frustran mucho. Exacto. Bueno, ya sabemos, ese complejo de superioridad lo podemos alimentar los propios padres creyendo que estamos protegiendo a nuestros hijos y después sacamos a la calle a un chico que no respeta a nadie y que terminará etiquetado en redes sociales con un comportamiento antisocial y baneado para siempre por la sociedad, porque Exacto. el castigo que después te imprimen las redes sociales no se lo deseo a nadie. Ah, no, exacto, porque hasta hace un tiempo, digamos, los chicos tenían distintos espacios donde funcionaba. El colegio, el club, el barrio. Y si te iba mal en uno, no se contaminaba el otro. Así es. Hoy con las redes sociales están sentenciados. Así es, así es. Muy bien, muchísimas gracias, No, Luis. gracias Ha a sido ti. muy interesante. Luis Basadre, psicólogo educativo, estuvo con nosotros para desgranar este problema que lo vemos todos los días. La gente que se cree más que otros. Nos vamos a una pausa.